Pero esta cuestión de pesar y medir, yo les voy a dar, el subtítulo del libro es Cita en el Jordán, una evidencia. O sea, yo les voy a dar una evidencia de que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Conocí al padre René Lorentán a los pocos años de mi conversión. Él fue a Bolivia, estuvo en mi casa y terminaba, les hablo del año 96, 97, terminaba un libro dedicado al Espíritu Santo que intitulaba Al Dios Desconocido. Entonces yo me sorprendí que hablaran tanto de un Dios desconocido. Y en los 20 años siguientes, donde yo fui, lo único que escuchaba del Espíritu Santo era gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estuve en Miami y me decían que eran una paloma. Y la señora me decía, yo le he visto, tiene pico. Y luego indagando, decía, ¿por qué hablan del Dios desconocido? Si desde Génesis 1:2 se habla y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y si hablamos de todo lo que es la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser un desconocido? He estudiado 11 años y medio para poder escribir este libro. He tenido que estudiar griego bíblico para poder leer los originales, entender muy bien la diferencia entre alma, entre espíritu, entre paráclito, intermediario o abogado. Y estoy muy contento de haber hecho este trabajo, pero no es un estudio de teología. Hablo de la persona del Espíritu Santo, pero me interesa ubicar al Espíritu Santo en el contexto en el que nosotros vivimos. Yo creo que el gran fracaso de nosotros en el siglo XX y en el siglo XXI ha sido ignorar la naturaleza espiritual. Hay algunas escenas que me animaron a dedicarme a este estudio, como por ejemplo algo que les hablaré luego, la unción que recibe Eliseo de Elías, el bautismo de Cristo en el Jordán, pero una frase de Pablo de Gálatas 5:22, 5:23. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces yo empecé a visitar su país tan hermoso, México, y mucho fui a Colombia en la época de las guerrillas más violentas. Encontré mucho divorcio, muchas divisiones en las familias, mucho aborto. Cada hora en el mundo hay alrededor de 9,000 abortos. Entonces yo llegué a una conclusión muy fácil. Si Pablo dice el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Si yo voy a un país, si voy a una familia y encuentro división, encuentro muerte, el Espíritu de Dios no está ahí. Y tuve una experiencia muy conmovedora, un poco dramática también aquí en México. Yo dictaba una conferencia en una zona periférica, que es una zona roja, peligrosa, y estaba firmando mis libros cuando se acercó un hombre muy grande, tal vez de unos 2 metros, muy robusto, y me dijo, quiero hablar con usted, pero muy autoritario. El mexicano en general es muy amable, es muy educado, pero él se impuso, quiero hablar con usted. Entonces, como había gente que quería que firmara mi libro, le dije, ¿puede esperar que firme los libros y le atiendo? Y él me dijo, ahora. O sea, quiero hablar contigo ahora. Entonces, yo al ver su actitud, me levanté y me puse a su lado. Y le dije, ¿podemos hablar acá? No, donde yo le diga. Y se dio la vuelta y salió de la puerta para ir a otro lugar y yo le seguí. Cuando habíamos caminado unos pasos, él se da la vuelta repentinamente y me toma por el cuello
Entonces yo dije, este hombre me lo va a partir el cuello, era fácil que lo hiciera. Pero el hombre quería juntar su frente con la mía y abrazarme y empezó a llorar. Y me dijo, usted estuvo aquí el año pasado y yo me di cuenta que yo era un hombre muy malvado, porque yo soy sicario, yo mato gente. Pero desde hace un año que ya no mato a nadie, desde que escuché esto. Eso me hizo entender de que estas personas tan alejadas de Dios, cuando reciben una palabra que no es el disertante o los sacerdotes, los que hacen este trabajo, llevan la unción del Espíritu Santo. Y es esa unción que hace cambiar a las personas, no es el disertante. Entonces yo he visto muchos de estos frutos, yo dicto casi unas 250, 300 conferencias al año, viajo muchísimo, y veo esos cambios. He visto políticos corruptos cambiar de actitud justamente ante la vergüenza de entender que ellos estaban dañando a sus poblaciones que habían confiado en ellos. Y todo ocurría cuando el Espíritu Santo tocaba sus vidas. Entonces yo creo que nosotros deberíamos detenernos como en este momento y meditar todo este contexto para que rescatemos esa figura tan enriquecedora y tan importante. Hablo del Jordán como un río mítico para nosotros, porque aquí han ocurrido muchas historias. Nos podemos detener en el bautismo de Jesús, pero miren esta frase que escribe Josué en el capítulo 1, versículo 2. Moisés, mi siervo, ha muerto, prepárate para pasar ese Jordán junto con toda esta gente hacia la tierra que yo voy a darles. Yo tengo estos dos capítulos que me impactaron, por eso llamé el libro Cita en el Jordán, porque a mí me parece que el bautismo de Jesús es un antecedente fundamental para la vida de todo cristiano. Ese bautismo hará de ti el Hijo de Dios, borrará tu pecado. Y hay una frase fundamental del Génesis que debemos entenderla muy bien y que yo he visto que se la ha descuidado. Cuando el Señor dice que crea al hombre a imagen y semejanza, hablo de Génesis 1, 26, 27, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza, está hablando que nos ha hecho a su imagen en cuanto somos espíritu. Y nosotros así, a pesar de nuestra pequeñez, tenemos algo de esa divinidad. Esa es la imagen. Pero la semejanza todavía no la tienes, porque la semejanza es una propuesta que Él te hace para que caminando en la vida cristiana tú te asemejes a su Hijo, a Cristo. O sea, tú tienes imagen y el potencial es la semejanza, es lo que tú tienes que lograr, es lo que tú tienes que conquistar. Y para eso es nuestra vida. Pero tú no lo puedes hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que la persona que entra a este compromiso, a esta bendición cristiana en el bautismo, ustedes saben bien que Jesús no necesitaba un bautismo, Hijo vivo de Dios vivo, pero nos estaba mostrando la senda. Por eso la Virgen dice, no solamente por el tema del vino, dice, hagan lo que Él les diga, pero en todo contexto. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, si tú sigues ese camino, tú vas a acercarte a la semejanza en algo que nos vamos a comparar a Él. Pero la otra cita es muy bella, y por eso cuando digo cita en el Jordán, quiero invitarles a todos ustedes a que tengan una cita pendiente en el Jordán, que es el Jordán de sus vidas. Es fascinante la experiencia de Elías con Eliseo, porque Elías sabe que ha llegado su día, él se va a marchar. Hay una escuela que él ha fundado de profetas donde ese día le siguen 50 a Eliseo y le dicen, sabes que hoy
va a ser llevado tu amo, etc. Y Elías le dice, quédate acá porque yo voy a ser llevado. Y él le dice, no, yo voy a ir contigo. Y a cada señal que le indicaba, voy a tal lugar, él le decía, por Dios y por tu nombre que yo voy, yo no me quedo acá. Cuando llegan al Jordán, toma su manto y se abren las aguas del Jordán ante el toque de Elías y pasan el río. Pero antes de eso le dice, ¿qué quieres, Eliseo? Quiero tu doble unción. Pides demasiado, pero si logras verme cuando yo sea llevado, la tendrás, si no, no la tendrás. En realidad la cosa es profunda, lo que está sucediendo en ese momento. En el entorno que ellos viven ha entrado la idolatría. Y ese Dios vivo que había rescatado a los judíos de Egipto estaba siendo ignorado y agradecían a Baal esa liberación. Entonces, cuando le dice, pides una cosa difícil, es porque ten cuidado, la unción que tú recibas te va a llevar a pelear con toda esta gente. Es algo difícil que tú quieres. Pero si tú me ves, eso está diciendo, si tú permaneces en la palabra de Dios, si tú permaneces en gracia, vas a tener esto. Y cuando él es recogido y cae el manto, lo recoge Eliseo y toca las aguas y se separan. A mí me da pena haber leído algunos teólogos que dicen que eso es simbólico, que no era necesario que se abrieran las aguas. Yo tengo el honor de decir que yo he estudiado milagros modernos desde fines del siglo pasado y puedo demostrar que los milagros sí ocurren. Yo puedo demostrar que una mujer que no tenía lengua desde nacimiento, luego de una oración tenía lengua. Tengo muchísimos casos de hombres paralizados que no caminaban, que se han levantado después de una oración, y eso no es simbólico. Entonces los milagros suceden justamente para mostrar que hay una unción. No debería ser necesario, pero el Señor mostró su poder a través de sus milagros, y esos milagros ocurren por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este relato de Elías y Eliseo? Es que todos nosotros tenemos que recibir esa unción, porque todos nosotros estamos preocupados por lo que vivimos en esta sociedad. A mí me preocupa que en un país tan hermoso como este, cada 17 minutos se asesine a una persona. Me preocupa que cada día mueran 30,000 niños porque no tienen 10 centavos para una sulfa, cuando se desperdicia tanto dinero en tantas cosas. Entonces creo que tenemos muchas razones para preocuparnos y decir, nosotros necesitamos esa unción. Pero no es una cosa anónima. Yo necesito que tú, cada uno de ustedes, haga esa cita en el Jordán para pedir esta unción. Ahora, la figura de Juan es fascinante también, porque él es el símbolo de una transición. Yo bautizo con agua, pero el que viene bautizará en espíritu. Ese es un turning point, es un punto de quiebre. Algo especial está ocurriendo. En su bautismo, él está creando una conciencia. Les está diciendo, reconoce que eres un pecador. Pero él no tiene todavía la unción, ese poder. Pero está anunciando a aquel que sí va a venir. Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y de desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Ya es un anuncio mucho más claro
En el Antiguo Testamento has visto el humo, has visto el fuego, la zarza ardiente, los relámpagos, pero acá está él especificando, estamos entrando a un periodo sumamente especial. Y aquí en Marcos 1:10 leemos: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Dime tú si no consideras también que el día que tú fuiste bautizado, el Señor dijo: este es mi hijo, esta es mi hija. Porque Él es el camino, la verdad. Él nos está mostrando el camino por el que vamos a seguir todos nosotros. O sea, nosotros hemos recibido también esa unción. Y cuando acá, yo en el libro, no he querido colocar una paloma, sino que he colocado unos ojos. Muchas gentes están familiarizadas con los ojos de Jesús y pueden pensar es Jesús, pero mi intención es personalizar algo más al Espíritu Santo, porque nos hemos quedado con la paloma, con las lenguas de fuego, e ignoramos esa extraordinaria personalidad. Y es justamente eso lo que yo quisiera gradualmente ir mostrando. Pero vean acá esta frase en Juan 1:32. He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él. Entonces aquí está invitando a que esta gracia permanezca en nosotros. Qué importante que hubiéramos sido bautizados, que recibamos la gracia y vivamos en gracia. Yo he estudiado gente que se ha convertido, incluso gentes que han tenido algunas experiencias místicas importantes, pero luego han cambiado para mal. O sea, a veces nosotros recibimos una unción y no permitimos que se quede para bien. Entonces, esta es la conciencia que debemos tener. Y yo vengo mucho a México, voy mucho a Colombia, porque yo creo que en Latinoamérica son dos países muy ungidos. Yo lo que veo en Colombia, de tanto sacerdote ungido, de tanto laico comprometido, solo Medellín tiene más de 1.200, 1.300 sacerdotes. En mi país, en todo el país, deben ser 500. O sea, yo veo la unción. Acá he estado en Guadalajara, doctor va a dictar una conferencia a los seminaristas de primer año, son 300. En mi país deben ser 20. Y si tomamos a todos, son 700 los de Guadalajara, y solo Guadalajara. Y los movimientos laicos que yo veo aquí en México. Estuve en San Luis Potosí hace poco y reunieron 800 empresarios para una conferencia. Esas cosas yo veo en México y veo en Colombia. Entonces, nosotros debemos tomar conciencia de que cuando la gente le dice sí al Espíritu y permite que se quede, la unción florece. Pero no podemos enamorarnos de alguien a quien no conocemos, y por eso yo estudio el cerebro y creo que debemos enseñar a la gente, debemos ser testimonios llevando esta palabra. Ahora, el hombre es un ser inteligente, ha estudiado maravillas, el microcosmos, el macrocosmos, estudiamos cosas tan profundas, hemos visto la naturaleza en sus expresiones más pequeñas, más grandes. La física cuántica nos ha ayudado a entender lo que ocurre a nivel subatómico, que desafía la física clásica de Newton, porque han encontrado, pues no voy a entrar en detalles de cómo hay estos cambios en la física cuántica, pero hoy el hombre ha hecho estudios muy profundos. Lo que me ha llamado la atención es de que cuando hablamos de un Dios que crea al hombre, los primeros capítulos en este libro hablan de dos
vertientes muy importantes que ustedes como católicos deben considerar. Hay dos vertientes fundamentales para situar el conocimiento humano científico en nuestro siglo. El astrónomo mira el cielo, ve estas maravillas. Pensemos en Stephen Hawking, que acaba de morir hace unos meses, y dicen, ¿sabes? Todo esto se debe a la ley de la gravedad. El único diseño que aquí existe no es el de Dios, es el de la ley de la gravedad. Y luego dejo de mirar el cielo, veo el mundo y digo, el hombre viene del mono. Entonces tengo un capítulo que he llamado El exilio de Dios. O sea, Dios hace el universo, crea al hombre y decimos, no, Él para nada, Él no tiene por qué estar acá. Nosotros, los científicos de la astronomía, por ejemplo, hay pensadores que dicen que todo es fruto del azar y de la casualidad. Luego les mostraré los datos, las palabras que dicen algunos. Y en la naturaleza biológica ha habido evolución, pero ha sido una lucha por la sobrevivencia y los más fuertes han sobrevivido. O sea, yo quisiera que ustedes consideren que el 96% de los grandes científicos cuyos libros nos han formado en las universidades, mi profesora fue Rita Levi Montalcini, una premio Nobel, que decía, pensar que el espíritu existe es una ingenuidad. Esos grandes autores en su ciencia son los que han formado nuestro pensamiento en la geología, en la biología, en la neurociencia. Una ciencia sin Dios. Vuelvo a repetir, 96% de estos grandes científicos no creen ni en Dios ni en la naturaleza espiritual. Entonces Dios es un exiliado. Pues yo me pregunto, ¿qué tuvo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, mentes tan preclaras para creer en Dios? Incluso los que nos abrieron el horizonte para lo que fue la nueva ciencia con el tema de la teoría heliocéntrica, geocéntrica, Kepler, Copérnico, Galileo, que rompen paradigmas, dicen, no, la Tierra no es el centro. Ellos eran creyentes. Pero si nosotros vemos el ambiente actual, al menos el que yo he conocido a fines de los años 70 hasta el presente, yo me he formado en el pensamiento de Jean-Paul Sartre, Premio Nobel de Literatura, el papa del existencialismo ateo, quien declaraba fundamentalmente que la existencia precede a la esencia. O sea, no hay un Dios que ha hecho las cosas. Primero es la existencia, eres un ser arrojado al mundo, y gradualmente tú vives para darle sentido a tu vida. Pero no hay un concepto ni anterior ni posterior. Y Simone de Beauvoir, cuando murió, dijo, la muerte nos separa y el futuro no nos unirá. Es muy distinto a lo que tú piensas y dices, he perdido a mi ser querido, pero es un hasta luego. Entonces estos pensadores dicen, no, y aquí está Rita Levi Montalcini, una gran persona, ha vivido 104 años muy intacta en todo, pero ella es la que nos decía, pensar que el hombre tenga naturaleza espiritual es una ingenuidad. Y si analizamos la historia de estos pensadores que llenan las enciclopedias, solamente pensado en Federico Nietzsche, en Sigmund Freud, Nietzsche cantó la muerte de Dios. Y sobre todo tiene una escena en la que dice, además yo soy testigo de su muerte y veo cómo agoniza. Él canta en su filosofía la muerte de Dios. Y Freud, que ha afectado el pensamiento de mucha gente, decía que la idea de Dios era solamente una proyección del hijo que busca a un padre más poderoso. O sea, para estas personas Dios no existía. A este profesor, también Premio Nobel de Física, yo lo conocí en Roma, en el Consejo Nacional de Investigaciones, donde estaba también la doctora Levi. Él
decía que todo esto era sorprendente, ellos son astrónomos muy famosos, pero él decía, cuanto más comprensible se nos aparece el universo, tanto más sin sentido resulta. O sea, estas personas observan lo extraordinario, pero dicen, ¿y qué sentido tiene? Es acá que ellos tienen una parte débil, porque tú puedes entrar y decirle, como dijo Pablo, de ese Dios desconocido te quiero hablar. Tienes que decirle, tú no le encuentras sentido porque no conoces la otra versión. Tú estás centrado en el peso y en la medida, en la ciencia experimental, en el positivismo, y no has dado espacio a la fe. Entonces, como tú te has cerrado a ello, por eso es que tú dices que todo esto no tiene sentido. Pero quisiera que... Yo estoy viniendo a su país algunas veces, porque yo quisiera animar a pensadores mexicanos en un país tan bendecido, a que enciendan una antorcha, porque la luz de ellos es la que más brilla. Yo estoy en ese ambiente. Mañana, con todo respeto, manden un cardenal a la Universidad de Sydney que hable y digan, el cardenal tal hablará. No sé cuántas personas irán, cuántos estudiantes de física, de química, de biología, pero pongan uno de los nombres que yo les voy a mostrar luego y van a ir 2.000, 3.000 jóvenes. Entonces nosotros tenemos que encender una antorcha, porque miren lo que dice este gran profesor, premio Nobel. Hay una asociación que se llama Para el Avance de la Ciencia, y ellos querían establecer un diálogo entre ciencia y fe. Y el profesor responde de esta manera, el profesor Weinberg: yo estoy todo a favor de un diálogo entre ciencia y religión, pero no a favor de un diálogo constructivo. Uno de los grandes logros de la ciencia ha sido, si no hacer imposible que gente inteligente sea religiosa, sí hacer posible que ellos no sean religiosos. No deberíamos alejarnos de este objetivo. Ellos trabajan para no creer. Y ellos son muy unidos. Uno de estos profesores quiso hacer un documental de 30 minutos en contra de las religiones, y en 30 minutos, no, en una hora reunió $1.200.000. Yo hago $1.200.000 para su documental, pero todo de sus amigos ateos. Yo hago 9 documentales de televisión y nadie me dice te doy $100. Así somos. Bueno, no los conocen ustedes todavía, ¿no? O sea, ellos tienen fuerza, ellos tienen pasión por lo que hacen. Me sorprende cómo algunos de ellos en un debate a un cristiano le dicen, no es en Marcos 6:2 como usted dice, es en Juan 11:14. Ellos estudian, ellos aprenden griego, aprenden hebreo para poder justificar sus conceptos. Y por eso es que son muy letrados en lo suyo. Y aquí está el famoso Stephen Hawking. Él fue miembro de la Academia Pontificia de la Ciencia, un personaje muy cotizado en el Vaticano. Hasta hace poco, yo estuve en diciembre hace 2 años y él era el principal orador. Y él dice, él ha escrito un libro que se intitula El Gran Diseño. Pero ¿por qué le puso el título Gran Diseño? Porque quería parafrasear el gran diseño del creyente. Sí, hay evolución, pero bajo el gran diseño de Dios. Y él dice, no, el gran diseño no es ese. El gran diseño es la ley de la gravedad. Solo gracias a eso existe todo y no hay razón para invocar a un Dios que encienda la mecha dando inicio al universo. Para él es por la ley de la gravedad que el universo puede crearse de la nada. Estos son los pensadores que han conquistado, y por eso creo que es importante tener estos momentos de meditación. El profesor Georges Lemaitre es un sacerdote belga
que fue uno de los primeros en considerar lo que luego se llamaría la teoría del Big Bang. Él era muy bien formado en la física y dijo que al inicio hubo una explosión de algo que llamó átomo primitivo o huevo cósmico. Ustedes conocen la teoría del Big Bang, que no es el nombre científico, sino es el nombre popular, de que al inicio, hace 13.700 millones de años, algo explotó y se dio inicio a todo. Entonces, cuando se aprobó que esto sí era posible, lo persiguieron mucho a él y por eso escribe en una de sus memorias: yo me convertí en sospechoso para los científicos, pues pensaban que intentaban introducir en la ciencia la creación divina. ¿No? Entonces es por eso, incluso no fue, aquí hay un pequeño encuentro con Einstein, pero Einstein no lo quería para nada, ¿no? Entonces vean en la astronomía, si ustedes toman el promedio de los grandes investigadores, para ellos Dios no hizo absolutamente nada. Aterrizamos en la Tierra y nos encontramos con un personaje interesantísimo, Charles Robert Darwin. Él estudió teología, pero cuando se subió al Beagle para hacer un viaje, se llevó libros de geología, de zoología. Un profesor le regaló un libro importante de geología, y toda su fe cristiana se fue cuestionando. Él se fue haciendo muy científico de la naturaleza biológica, de la geológica, y no encontraba muy lógico que de la nada aparezca todo. Pero él sufría. Yo me he leído todo lo que han publicado sobre él, porque por eso he tardado 11 años escribiendo este libro. Él dice: ¿cómo no quisiera estar en Pompeya? Conocen ustedes Pompeya, que se destruyó con la erupción del Vesubio. Encontrar entre los repertos algunos documentos antiguos que justificaran los milagros de Cristo, que dijeran sí, que hubo esos milagros. Lo que no tengo es una evidencia de que hubo esos milagros. Él sufrió mucho. Pero como ocurre a veces con nosotros mismos católicos, si nos alejamos poco a poco, nos alejamos mucho y se hace una costra. Entonces él se alejó. De hecho, antes de morir, cuando sus amigos le preguntaban: ¿y cuál es tu situación de fe? A veces me viene la idea, pero dejo que se me pase. Y él se define al final y dice: pero posiblemente lo que me defina es ser agnóstico. Pero necesito que ustedes comprendan lo que es el evolucionismo darwinista y lo que es el evolucionismo moderno. Darwin publica su famoso libro El origen de las especies. Yo he trabajado con los originales, y en el año 1859 publica un libro en el cual hay un texto. Quisiera que me lo sigan con atención. Les voy a leer en la traducción del libro del 59. Esto está casi al final del libro. Hay grandeza en esta concepción según la cual la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada, aquí tienen el texto, en un reducido número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo una infinidad de las formas más bellas y portentosas. Página 490. Pero en la edición de 1860, fíjense lo que aquí introduce: hay grandeza, con sus diferentes fuerzas ha sido alentada por un creador. Esto publica en la edición del año siguiente.
Entonces, yo ahora que he trabajado tanto estos temas, me encuentro con profesores muy famosos de biología, evolucionistas, por eso digo una cosa es el darwinismo y otro el evolucionismo moderno. Dicen, Darwin escribió el origen de las especies para anular la idea de Dios. Mentira. Eso le estás haciendo decir tú. Entonces, ¿por qué él al año siguiente le añade que esto ha sido posiblemente soplo de un creador? Entonces, esto es muy bueno que nosotros sepamos, porque los nuevos evolucionistas no van a las fuentes. Ellos creen lo que sus profesores les van contando. Entonces, él fue muy respetuoso. Yo he leído sus cartas, su biografía, las intimidades que escribe su mujer. Su mujer le pedía ir a misa, por ejemplo, porque ella era muy creyente. Pero cuando le escribían cartas y decían, ¿y tú qué opinas? ¿Qué le digo al creyente? ¿Saben qué respondía? Yo no te puedo dar una opinión, porque la convicción de fe es muy propia de una persona y yo no tengo el derecho de influenciar. Pero vean, los evolucionistas jóvenes quieren hacer todo para eliminar el pensamiento religioso, no solo el cristiano, el religioso. Y aquí es donde han nacido estos personajes. A Richard Dawkins, un gran biólogo de Oxford, le llaman el mastín de Darwin, porque él defiende la teoría de la evolución, pero ciega. Él no es un darwinista, es un evolucionista ciego. Ha escrito este libro, El espejismo de Dios, The God Delusion, que en general es la decepción, el engaño de Dios. Y él escribe libros, La realidad mágica, para niños, para que desde niños se acostumbren a no creer, a que tienen que estar alejados de la religión. Y él ha alquilado 800 autobuses con un letrero que dice, probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y goza de la vida. Ellos gastan de su dinero para eso, no están pidiendo donaciones. Ese es el espíritu que yo admiro en estas personas. Ellas no están esperando que alguien te regale. Ellos se quitan su ropa para gastar en su concepción. Y por eso avanzan, y son muchísimos. Esa iniciativa que él tomó, le imitaron en Francia, en Bélgica, en España, en Nueva York. Y entre ellos han escrito muchos libros. Yo creo que son ellos unos 200 de primera categoría, grandes científicos. Yo estudio sus libros por las grandes investigaciones que hacen. Pero miren, por ejemplo, Bertrand Russell, premio Nobel de literatura, un gran filósofo, un gran matemático. Escribió un libro, ¿Por qué no soy cristiano? Yo cuando encuentro sacerdotes les digo, padre, usted ha hecho una maravillosa tesis de teología en la Gregoriana, pero nadie la conoce su tesis. ¿Por qué no escriben cosas para que estos conozcan? Estuve hace 2 días en Guadalajara con un grupo de católicos. Les decía, hermanos, nos reunimos entre católicos y hacemos bien. Pero ¿dónde están esos católicos que van a las universidades ateas a hablar con ellos? Porque ellos están ciegos y necesitan nuestra voz científica, o si quieres filosófica o literaria. Por eso ellos siguen en el error, porque nosotros no llegamos con una antorcha para decirles, esto es lo que tú piensas, pero ahí está otra posibilidad. Y por eso yo creo que la mecha que debemos encender es esta. Pero mostrándoles este panorama donde el 96% de los científicos, de los grandes científicos, no creen en Dios ni en lo espiritual, me viene de citarles Isaías 1, 2, 3. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor.
pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Es lo que a mí me toca vivir cuando yo entro a estas universidades. Yo tengo un grupo que se llama Grupo Internacional para la Paz, justamente por eso no se llama Hijos de María, porque mi interés es entrar a las universidades a través de la neurociencia y aterrizar con la parte espiritual. Hasta ahora nunca me han silbado, nunca me han sacado de la universidad, pero es un modo de evangelizar. En Oseas 1:9, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy para ustedes el que soy. En muchas facultades de Harvard o de Oxford o de Yale, Él no es el Dios. Hijos crié y saqué adelante y ellos se rebelaron contra mí. Aquí está la cita de antes. Aquí hay una cita muy bella de Isaías 49:15, que yo creo que es una de las citas más hermosas que hay en la Biblia. Porque el pueblo ya está preocupado de que el Señor pues ha permitido el destierro de ellos, ¿no? Y como no le han hecho caso, como han rendido tributo a los ídolos, dicen Dios se ha olvidado de nosotros. Es ahí que nace esta frase maravillosa. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Esto es demasiado bello. Pero Él necesita algunos que les recuerden esto. A los que no conocen, a los que no quieren oír, a los que se han alejado. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia, yo lo estudio mucho y lo trabajo y les recomiendo hacer lo mismo. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. Esta ley es importante porque es la voz de la conciencia, es la voz de Dios en nuestras vidas. Pero ¿por qué yo hablo de neurociencia y hablo de vida espiritual? Porque yo sé muy bien que si yo vivo en un ambiente donde me dicen que la castidad y la pureza es importante, yo voy a aprender la pureza y la castidad. Pero si vivo en otro ambiente donde me dicen que yo puedo abortar cuando quiera, bueno, no yo, una mujer puede abortar cuando quiera, ella va a aprender a esto. Yo tengo una experiencia delicada. Cuando yo estaba trabajando en la universidad dictando clases, yo tenía muchas jóvenes de 20, 22 años, doctor, he abortado, ayúdeme, tengo culpa, tengo dolor, tengo depresión. En los últimos 15 años, ni siquiera 3 mujeres me han dicho que tienen pena de su aborto. Porque ya la voz de la conciencia ha sido acallada porque la sociedad todo lo permite y la familia te ayuda a pagar el aborto. Entonces es esta voz que estamos ahogando. Acá entrevistaron a una mujer, una periodista. Le dijo, yo sé que usted tiene 2 profesiones. Usted trabaja en su negocio, vende galletas, caramelos, pero usted tiene otra profesión. Sí. Yo soy sicaria, yo mato gente. ¿Cuánto gana al mes? Depende, 10,000, 12,000, 14,000 pesos. ¿Cuántos tiene que matar al mes para ganar ese dinero? Los que me digan 5, 6, 7. Y no le da pena dejar huérfanos, dejar huérfanas, viudos, viudas. Es mi chamba. Ya no hay la voz de la conciencia. Y esta es la voz del Espíritu. O sea que el Espíritu es derramado a nuestros corazones con la confianza de que lo hagamos crecer y florecer. Pero si yo voy a un ambiente que lo asfixia, yo he nacido en una familia católica. No he vivido, digamos, el extremo del existencialismo, digamos, la angustia de la que hablaba Jean-Paul Sartre, pero sí no he conocido a Dios, absolutamente. Y que tu maestro de filosofía, un premio Nobel, te diga, solo hay la existencia. Y tu gran maestra admirada, premio Nobel de neurología en medicina, te diga, pensar en el espíritu es ingenuo.
tú les crees porque estás en ese ambiente y vives en consecuencia. Ahora, la gente es noble. Jean-Paul Sartre era un hombre ateo, pero él nos dijo, eres libre, pero al ser libre debes decidir con responsabilidad, porque lo que tú decides le afecta al otro y tú no tienes por qué lastimarlo al otro con tu decisión irresponsable. O sea, no son malas personas, pero no conocen la luz del Espíritu. Entonces yo pienso que por eso el Señor tiene que hacer algo. Cito este momento de Juan 6:67 porque es dramático. Jesús les está diciendo a todos, yo soy el pan bajado del cielo. Si ustedes comen mi pan tendrán vida eterna. Pero en el versículo 6:66 muchos se impresionan, no les gusta y lo abandonan. Entonces el Señor sí, le mira a los suyos. Si leen el capítulo 6, que yo se los recomiendo, yo lo he leído 70, 80, 90 veces porque es bello, es profundo. Vas a sentir el ansia de un Cristo que dice, pero no me entiendes, yo soy el pan bajado del cielo. Entonces para él tiene que haber sido una frustración cuando le dicen, nos vamos, esto es demasiado, no te queremos seguir, y muchos lo abandonaron. Entonces, en esa sensación de malestar, de amargura, de fracaso, yo me imagino la escena porque tienen que mirar a los suyos y decir, y ustedes también se van a marchar. Pero acá viene la voz de la conciencia. Acá viene la voz del Espíritu en estas almas bien dispuestas. Y Pedro le dice, ignorante, traidor, inculto. Pero miren lo que le dice. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído, reconocido que tú eres el Santo de Dios. Esto es demasiado prodigioso. Porque ahí está el corazón. Y por eso el trabajo que ustedes hacen, hermanos, en sus grupos, es esto. ¿Por qué se han hecho sacerdotes ustedes? Porque esa voz gritaba, te quiero sacerdote, te quiero monja, te quiero laico comprometido. Por eso no podemos perder el tiempo, por eso no nos podemos confundir. No puedes meter el egoísmo, la miseria, lo que impida el esplendor de esta voz. La necesitamos ahora más que nunca, porque es de ahí donde vienen las iniciativas. Teresa de Calcuta no habría hecho la obra, Francisco de Asís, ninguno de esos grandes personajes, si no escuchaban esta voz, que es su voz interior. Pero Dios no se resigna. A mí cuando leo estos textos me avergüenzan, porque Dios tan grande, tan poderoso, sigue insistiendo, busca la fidelidad. Yo quiero ser tu Dios, yo quiero que tú seas mi pueblo, y el pueblo le traiciona. Miren estas frases maravillosas que quisieran que sus enamorados se las hubieran dicho a ustedes. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es su ilusión constante. ¿Y cuáles son los frutos? Yo pienso, ¿qué amargura habrá tenido cuando Judas lo traicionó? Yo he escrito un libro que se intitula Rastros de sangre, signos de vida. Y tengo una escena en la cual al Señor lo están juzgando. Entonces Él está ya solo, ya lo han golpeado, va a ser juzgado, está maniatado y se siente solo. Pero Él lo empieza a buscar a Pedro, a su roca. Lo empieza a buscar y lo ve.
cuando le está diciendo a la mujer, mujer, estás equivocada, yo no soy de ellos. Está buscando el apoyo y escucha la negación. Y yo le hago decir al Señor, ahora sí estoy realmente solo. Pero Él, a pesar de todo, sigue golpeando las puertas de nuestros corazones. A toda esta camada de grandes intelectuales que no le reconocen, grandes profesores que dicen, no, tú no existes. Pero ahí viene, yo les recomiendo que se lean los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de San Juan, porque ahí se entiende muy bien toda esta dinámica por la cual Él dice, yo les voy a enviar el Paráclito. Y yo rogaré al Padre, les dará otro Consolador, Alón Paráclito, otro, porque yo soy uno, Él es uno. Y les voy a enviar otro para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Por eso nosotros no podemos conformarnos con reunir miles de católicos en una reunión, que es bueno hacerlo. Pero tenemos que hacer estrategias. ¿Cómo hago para ir a hablar a los otros? A mí me sorprende que no haya esa gente. Yo tengo un grupo que se ocupa de eso y nuestra consigna es, vamos a ir donde los otros no van. Pero somos pocos. Porque estas personas, nosotros tenemos que tocar sus puertas para que ellos le conozcan. Admiro mucho la literatura de Jorge Luis Borges. Y una periodista le dice, usted cree en Dios, ¿verdad? No, le dice, yo no creo en Dios. Pero usted ha escrito tantos poemas hermosos dedicados a Dios. No, dice, ese es un género literario. También hablo del Minotauro y eso no quiere decir que yo crea en él. Y así él murió. Pero este otro hombre, Gilbert K. Chesterton, que se convirtió el gran poeta inglés, él tiene un libro incluso que se llama Ortodoxia. Tiene unos textos tan maravillosos y polémicos porque él sí dio la cara a la gente. Dijo, yo soy cristiano y soy por esto. ¿Qué diferencia había en este buen hombre? Era un buen hombre, Borges. Es que Borges no se abrió al espíritu, pero tampoco nadie se le puso delante, ningún literato católico, a decirle, escúchame, Borges. Y ese es un vacío que yo noto en los trabajos de, no sé cómo llaman, pastoral, evangelización, catequesis, de que hay que preparar gente para llegar a estas personas. Yo he visto a estos ateos llorar, sufrir, tener compasión de gente. Rita Levi Montalcini descubrió cómo crecen las neuronas, se llama factor nervioso de crecimiento, y cuántas vidas se han salvado gracias a eso. Imagínense si estas personas hubieran tenido la unción del Espíritu Santo. Pero como no se les habla, entonces vamos a ver aquí el mecanismo. Esta es una exégesis que yo la hice para este libro. Yo escribo ante el Santísimo. Yo me he pasado horas y horas y horas, porque esto solo puedo escribir en una capilla. El Señor da un mandamiento, pero quisiera que vean y dice, amen como yo los he amado, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. El Señor está dando el mandamiento del amor. Luego tenemos citas que fortalecen el concepto, si me aman guardarán mis mandamientos. Ya tenemos la consigna de amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. ¿Saben por qué el Señor pide a este Consolador? ¿Sabes por qué pide que venga y te recuerde todo? Porque nos está dando un mandamiento
fundamental que es el del amor. Y no puedes amar como Él quiere sin el Espíritu Santo. Por eso hoy hablamos de genitalidad, de sexismo, de convivencia, de unión libre, porque hemos despreciado esto. Hoy es cuerpo a cuerpo. Yo dirigí una clínica en Alemania unos 12 años y una de mis profesoras de fisioterapia era una joven de 22 años que un día conversando nos contó en una mesa que ya había vivido con 18 hombres a sus 22 años. Ella estaba serena y tranquila. Y yo me encuentro con mucha gente, incluso estoy en alguna comida en California, cuando la mujer me dice: doctor, este es mi 8º marido, pero no sé si será el último. Y el marido, no. Uno se plantea cosas y dices: ¿qué está sucediendo acá? Atendí un caso de un joven latino que vivía en Miami, que se casó con una señora muy gringa. Y un día le dice: vamos a Nueva York, llévame a Nueva York. Sí, le dice: vamos al fin de semana. Llegan a Nueva York y desaparece la mujer el viernes. El hombre fue a la policía, fue a todas partes, preocupado, era la mujer con la que vivía. Y la buscó hasta el domingo a las 4 o 5 de la tarde, que ella llega corriendo. Le dice: ¿dónde te has ido? I went to visit my boyfriend. Fui a visitar a mi novio. ¿A tu novio? Pero tú me traes de Miami para que vayas donde tu novio y me preocupas. He ido a la policía. Sí, dice: ¿pero y qué tiene de malo? A él lo conocí antes. Además, a ti te quiero, pero con él soy feliz. It's just sex, es solo sexo con él, contigo es amor. Imagínense, yo tuve que atenderlo al joven porque estaba desquiciado. Entonces vean el tema de valores. Yo creo que no estamos compaginando bien. He estado hace un mes y medio dictando un taller de un día entero a los jóvenes que han estado y a las jóvenes en Buenos Aires, la noche del tema del aborto. Y ellas me decían: doctor, era una lucha feroz porque nos insultaban las que estaban a favor del aborto. Pero piensen ustedes, ves una joven de 18, 20 años, furiosa, aguerrida, que te dice: yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y 10 o 15 veces no van a hacer. Entonces, clínicamente, no hablamos religiosamente, hablamos clínicamente. ¿Qué tienes en tu mente para hablar con tanta furia de este niño indefenso a quien tú has dado vida? Esta es la contradicción. Y eso sucede porque no sopla la luz del Espíritu Santo. Miren, yo he quedado sorprendido que durante 2000 años los católicos hubiéramos relegado tanto al Espíritu Santo. Y por eso vivimos esta situación de tanta confusión. Él les recordará lo que yo les he enseñado. Él les mostrará los caminos de la verdad. Y como no hay caminos de la verdad que estamos mostrando porque lo ignoramos a Él, algunos políticos inventan la posverdad, la mentira política. Nosotros no podemos mirar esto de manera resignada, amigos. Yo no digo que vamos a ir a hacer cosas dramáticas, pero donde tú estés, en el lugar que a ti te toque, ahí tú tienes que encender esta antorcha, y para eso te estoy invitando a tu cita en el Jordán. Cuando el Señor te dice: te doy este mandamiento, que ames, si tú te pones en el camino, tú vas a seguir. Él es el camino, la verdad y la vida. La Virgen ha dicho: hagan lo que les diga, y tú lo quieres hacer. Ese acercamiento te trae una unción que está traducida de manera tan bella en esta cita de Juan 15:15, Juan 15:16. Ya no te llamo siervo, te llamo
amigo. Entonces nosotros no podemos ser católicos solo del domingo. El católico tiene que ser alguien que asuma la tarea y diga: Señor, yo continuaré a hacer lo que tú has empezado, porque yo soy tu amigo. Y tu amigo cuida tus cosas. Me hago amigo de tu mamá, que es mi mamá. Me hago amigo de tu causa y la defiendo. Para eso estamos. Ahora miren la frase hermosa. Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Yo cuando estudio las hostias sangrantes me siento abrumado, porque yo no he hecho ningún mérito para tener algo que es el centro y culmen de la vida cristiana. Yo tengo 15 casos de hostias sangrantes, y si me visitan en mi casa algunos les puedo mostrar, ¿no? O sea, que tú tengas un tejido, bueno, los tengo en una capilla para la investigación, ¿no? Un tejido que es carne, músculo del corazón vivo, y que sale de una hostia. Tú no me has elegido, yo te he elegido, para que vayan y den fruto y tu fruto permanezca. Es lo mismo que dice: y el Espíritu tiene que permanecer para que tú des frutos. Y lo que tú le pidas a mi Padre en mi nombre, Él te lo va a dar. Yo estos días he estado dictando varias conferencias en México y les decía: pero ustedes son mexicanos, tienen un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Por qué el Señor no mandó a su mamá a Hollywood, a New York, a Las Vegas, a Europa? ¿Por qué dijo: mamá, te quedarás en el Tepeyac? Amigos, no se los digo por compliment, por halago. El mexicano es especial, es especial. Y yo conozco menos China y la India, conozco casi todo lo demás. Por eso puedo hablar. Entonces pienso que en el proyecto de Dios ustedes tienen alguna tarea. Por eso tanto laico, tanto buen sacerdote, tantas iniciativas. Pero hay que unirse, hay que arrodillarse para hacer un trabajo de conjunto. Porque yo pienso que en algún momento una antorcha tiene que iluminar Latinoamérica, y tal vez tenga que ser desde México, desde Colombia, porque son países muy espirituales. Y si permaneces en mí, entonces lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, te lo concederá. Entonces, el Señor prepara estos capítulos 15, 16, son estos profundos de despedida que el Señor está dando. Pero Él dice: cuando venga el Espíritu, Él les va a llevar hasta la verdad completa. Él me dará gloria. Pero si lo ignoro, ¿ustedes de dónde piensan que el movimiento carismático rescata la figura del Espíritu Santo? Del movimiento carismático protestante de los años 30 en Estados Unidos. Bendito Dios, que hemos entendido su iniciativa. Y aún así el Espíritu Santo sigue siendo relegado, porque en muchos ambientes tampoco se entiende adecuadamente el movimiento carismático. O sea que por eso yo creo que en este tiempo debemos hablar de esta presencia importante. Entonces, el Señor ha comprendido, Él conoce todo y dice: bueno, mis hijos no me reconocen, pero yo voy a hacer algo. Sé que tenemos que descansar un minutito, pero denme 5 minutos, vamos a descansar, pero terminaré con eso. Quisiera que se ubiquen que el Señor está dando tareas. Amen, es mi principal mandamiento. Para que ames
para que sirvas a los otros, porque Él ha dado un ejemplo ya del servicio, te voy a enviar el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vas a poder amar. Pero ahora, ¿qué sucede en este momento? El Señor está muriendo. Hijo, aquí está tu madre. Madre, aquí están tus hijos. Ella se va a quedar. Según los místicos que he estudiado, la Virgen vive más o menos hasta los 70, 72 años. Pero ella cuida la iglesia. Pero ahora, acompáñenme en este momento. El Señor está agonizando y dice: todo está consumado. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Este momento es fundamental porque Él está diciendo: todo lo que tú me has pedido he cumplido. Todo ya está hecho. Te entrego mi espíritu. Soy la segunda persona para que ahora envíes a la tercera persona. Esto es trascendental. Por eso Él dice: es necesario que yo me marche. Pero lo que no hemos comprendido aún nosotros es de que envía al Espíritu Santo para que permanezca entre nosotros. En la segunda parte voy a hablar ya de la resurrección, del momento en el cual se aparece entre los suyos y dice: la paz esté con ustedes. Ya es el vigor, ya es el resultado de todo lo que ha hecho, y Él en este momento a los suyos les dice: la paz esté con ustedes. La paz es Él. Pero dice, dicho esto, les mostró sus manos, y un segundo, al atardecer de aquel día, estando cerradas por miedo de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos. Los discípulos se alegraron y volvió a decir: la paz esté con ustedes. Cuando Pablo en Gálatas 2:20 dice: yo ya no vivo, Cristo vive en mí, no solo es el que ha entrado en la vida, en el camino, la verdad y la vida, sino que al incorporar a Dios en su vida, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos, porque tú tienes la paz, tú llevas la paz de Dios, y a esas personas las reconoces por la paz. Por eso es un antitestimonio nuestra conducta beligerante, impaciente, rencorosa, que divide, porque no estamos tomando conciencia de esto. El resultado de sus 33 años, de su pasión, de su resurrección, es: la paz esté con ustedes. Yo, el resucitado, les traigo todo. Y gracias a ello puede hacer esto. Como el Padre me envió, también yo les envío. Reciban al Espíritu Santo. O sea, a sus sacerdotes, antes de enviar el Espíritu Santo a todo el mundo, les sopla, porque son sus dilectos, son aquellos que van a tener el ministerio de ponerlo en cada altar cuando ellos consagraron. Entonces, este es el momento en el cual Él va a empezar a presentar el Espíritu Santo, ya lo hace actuar, y luego por eso dirá a los suyos: no salgan. Estoy hablando de Hechos 1:8, porque el Espíritu Santo vendrá y recibirán el poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, sin ese espíritu no podemos ser testimonios. Así que la segunda parte viene después por este mismo canal en el... ¿Cuánto tiempo?